Hoy día, en esta conferencia, pasaremos a exponer un tema del Evangelio que aparece en el capítulo 13 de Mateo y que sale a propósito de lo que es la parábola del sembrador. Pero en forma particular vamos a tratar el versículo 12 de Mateo 13. Para aquellas personas que han crecido en el Evangelio y el Espíritu Santo del Señor los ha iluminado, muchos pasajes bíblicos parecieran ser de muy fácil entendimiento y están en concordancia justamente con lo que el Señor establece en su palabra. Pero esta conferencia y este breve estudio sobre este pasaje de Mateo está destinado a aquellos creyentes, como ya es una costumbre, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, entregarles a ustedes, queridos hermanos, algunos análisis en el Señor sobre aquellos versículos que a nosotros nos pueden aclarar y hacer que nuestra vida de creyentes y de cristianos sea de provecho. Me refiero a Mateo 13:12. ¿Qué dice el Evangelio? Porque a cualquiera que tiene, le será dado y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Estas palabras del Señor Jesucristo, que están justamente escritas en parábola, están dadas para aquellas personas que han recibido y se han convertido, han recibido al Señor Jesucristo, han discernido sobre el cuerpo de Cristo en la cruz, son salvos y han creído en Él. Las parábolas son partes de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos visto en programas anteriores, como ya dije, que están destinados precisamente a ilustrar, a dar a entender algunas cosas que son los misterios o aquellas cosas profundas del Señor que Él tiene preparado para los suyos. Vamos a ver con respecto a este versículo. Él da a aquellos que están vacíos. ¿Quiénes son aquellas personas que están vacías? Aquellas personas que no tienen el conocimiento de Dios y no conocen su palabra. Tal es el caso entonces del inconverso, es decir, de aquel que no es cristiano, aquel que no ha creído en el Señor. El caso del inconverso, que en Dios da el deseo y el conocimiento para entender por su espíritu el discernimiento del cuerpo de Cristo en la cruz como único camino para la salvación. Y ésta puede o no aceptarle y pasar de muerte a vida. El Señor nos da a todos nosotros en forma abundante porque estamos vacíos sin Él. Y todo hombre y toda mujer en su vida va a recibir el mensaje del Evangelio. Él da. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir libremente aquello que el Señor nos da. De tal manera que en este pasaje, este versículo del Evangelio de Mateo, se refiere justamente a este acto en esta parábola. Repito, porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Alguna persona con un poco de humor podrá decir que esto parece un trabalengua. De ninguna manera, esto es muy específico como lo vamos a ver ahora. Veamos, ¿qué es lo que da el Señor? El Señor dice, Él da al convertido ahora. Al convertido, por su espíritu también, el conocimiento gradual del Evangelio. Es decir, de menor a mayor. Y sus misterios. Los misterios son aquellas cosas de Dios que el Señor revela por su espíritu a quien quiere para su entendimiento y crecimiento, como también aquellas cosas ocultas de su palabra para aquellos que no quiere revelar. Por eso están las parábolas. Cuando los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo a propósito de la parábola del sembrador, ¿por qué hablaba en parábolas?
porque Él les dijo que a estos, es decir, a aquellos que eran inconversos, aquellos que no se acercaban por fe al Señor, no les es dado a conocer. Por eso es que les hablo en parábolas. Las parábolas son, como ya hemos dicho, para aquellas personas que se acercan y aceptan al Señor de corazón. Por eso que hay personas a las cuales el Señor no quiere revelar, porque Él conoce las intenciones del corazón. En el caso de la parábola del sembrador, en ese contexto está hablando. Una vez que el Señor da o revela, en cierta medida, por medio de su gracia, da o revela más. Es decir, va dando al creyente gradualmente más sobre el conocimiento de su palabra. Podemos decir en palabras comunes, Él va gradualmente dando de menor a mayor, sin desmerecer el hecho de que cuando uno acepta al Señor, uno recibe la verdad, y eso es algo muy grande, pero de allí hacia arriba el Señor le va entregando a cada uno de nosotros el conocimiento de la palabra. Ahí dice entonces, una vez que da o revela en cierta medida, por medio de su gracia, da o revela más. En este bendito principio de la gracia, está de acuerdo a su voluntad, sin límite. Veamos el caso de Salomón, por ejemplo. A Salomón le dio sabiduría y riqueza. Otro caso, el caso de Daniel. No solo le dio revelación de lo que habría de suceder, sino que también le dio la capacidad de caminar en medio del fuego o salir indemne del foso de los leones, etc. Sansón recibió fuerza y recibió fuerza más allá de lo que un común usted y yo podíamos poseer. Entonces podemos afirmar que Él da por gracia a quien no ha tenido, y más gracia a aquellos que le han recibido, es decir, al convertido. Veamos cómo opera esta gracia en el inconverso o incrédulo. Este tiene que acercarse a los pies del Señor Jesucristo con pleno arrepentimiento y deseos de aceptarle como su Salvador, y recibe la vida eterna. Luego le llenará por su Espíritu de su gracia, dándolo de acuerdo a su propósito gradualmente, crecimiento espiritual. Aquí la gracia opera de acuerdo con su amor y el otorgamiento de un bien inmerecido. No se olviden que nosotros somos convertidos por agua y espíritu, es decir, por medio de su palabra y por medio del entendimiento dado por el Espíritu Santo. Cuando se produce el cambio de pecador a convertido, aquí se debe estar preocupado de lo que ha recibido por gracia, opere el milagro del entendimiento que le hace vivir en la verdad y el crecimiento para edificación, es decir, para ir creciendo. El Evangelio dice, tu palabra es verdad. El crecimiento se ve reflejado en que el nuevo recién nacido esté recibiendo de Dios la verdadera revelación y se evidencia en los frutos del arrepentimiento y del Espíritu, como lo son paz, mansedumbre, benignidad, amor, templanza, etc. De no identificarse o discernir estos frutos del Espíritu en el crecimiento o para edificación, y no anduviera según la verdad o evangelio, esto significaría que esta persona tendría un falso conocimiento del Señor Jesucristo, y habría ocurrido que la semilla del evangelio habría caído en mala tierra, a la orilla del camino, entre piedras, y no ha dado los frutos, y por lo tanto podemos señalar o podemos darnos cuenta que en esta persona que el Señor le ha entregado
nos ha producido un nuevo nacimiento. Y ha desechado, por lo tanto, las gracias del Señor en la cruz. Es decir, no hay un cabal discernimiento del cuerpo de Cristo por medio de la palabra, y aquello que tendría que haber recibido por gracia en la práctica, no la ha recibido. Por tanto, nada tiene. Y aún lo que no tiene perderá, es decir, el conocimiento de la palabra, la salvación y la vida eterna. O sea, va teniendo sentido, ¿verdad?, este pasaje del Evangelio. Aquel que nada tiene, aún lo que no tiene, perderá. Es decir, ¿qué es lo que ha perdido o qué va a perder? Repito, es decir, el conocimiento de la palabra, ¿verdad? La palabra, la salvación, es decir, la vida eterna. Por el contrario, veamos el caso del creyente, de aquel que ha recibido la verdad por la palabra y en el Espíritu. O sea, ahora tiene la luz por gracia. Y aquello que ha recibido por la palabra y el Espíritu Santo, es decir, los rudimentos del Evangelio, siendo poco, lo retiene. Porque son los inicios, ¿verdad? Siendo poco lo retiene. Y luego el Señor dará más por medio de la revelación de la palabra. De este modo puede evidenciarse en su vida los frutos de la gracia y el Espíritu, que en el anterior no se habían, no se pueden identificar. Les serán revelados los misterios y lo profundo de Dios. Este crecerá en el entendimiento del Evangelio, será un hombre o una mujer con entendimiento y se verá reflejado en su comportamiento, en su palabra y en su obrar. Serán como una luz de una lámpara, que en la medida en que se encienda y se le dé más potencia a su brillo, será cada vez más intenso y notorio. Si no es un sincero creyente, esta luz se apagará. No recibirá la luz del Evangelio de Cristo. Hoy, sin embargo, existen muchos hombres y mujeres que asisten y que aún aparentemente son hombres de Dios, que tienen preeminencia y responsabilidades en las iglesias, y aún dirigentes que no son sinceros en su conversión y se apagan o distorsionan el Evangelio. Y el Señor dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad. Este es el caso de, lamentablemente, muchas iglesias que surgen hoy día y que aparentemente se declaran cristianas, pero no es suficiente la palabra del Señor, el Evangelio y el sacrificio de Cristo, y le agregan una serie de otras acciones o doctrinas extrañas que desvirtúan la sana doctrina y han desechado aquello que se les ha dado por entregarse a nuevas aventuras. Es por ello que debemos poner en práctica una acción que está basada directamente en el oír la palabra de Dios y oír su mensaje con base a la verdad que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, es decir, a aquellos que por no entender lo que el Señor les dio por gracia y los llenó con lo que no tenían, es decir, con el conocimiento del acto de la conversión, y no lo recibieron por lo que no hicieron, por no oír y entender, se perderán aún aquellos que no tenían, es decir, la vida eterna. Estas personas están dentro de muchas iglesias, aún se hacen llamar hermanos, aún predican, y muchas veces, y en la mayoría de las veces, bajo este caso en particular, se han prostituido en relación con el Evangelio. Han creado falsas iglesias y falsas doctrinas. El Señor les dijo a sus discípulos: ustedes se les ha dado a entender lo profundo de Dios, mas aquellos que recibieron
no entienden. Muchas veces podrán encontrar que la predicación realizada en su iglesia no es buena y pronto se alejarán. Son aquellas personas que no han recibido realmente aquello que el Señor les dio y quieren de la noche a la mañana entender todo lo que habla su palabra y no han querido entender la base de la doctrina, que es la gracia en Cristo, y encuentran poco a poco de que se van aburriendo porque lo que se les está enseñando no es suficiente. Y por lo tanto, como tienen hambre por saber más allá, es decir, por no partir de la base, poco a poco se van enfriando y al final apostatan, perdón. Es decir, la apostasía es algo que el Señor ha establecido, perdón, es que el Señor nos ha advertido de que va a ocurrir en los últimos tiempos. Es decir, mucha gente renegarán de la fe y se irán hacia doctrinas extrañas. El Señor, repito, el Señor les dijo a sus discípulos que a ustedes se les ha dado a entender lo profundo de Dios, mas aquellos que recibieron no entienden muchas veces, podrán encontrar que la predicación realizada en su iglesia no es buena y pronto se alejarán y perderán. Pero para otros que sí saben oír, estos reciben por gracia y lo profundo de Dios, son salvos y dan frutos a más de 1000, edificándose a sí mismos y creciendo en el Evangelio, dando un testimonio de sí, es decir, estos recibirán y no solamente recibirán, sino que recibirán más. Fíjense ustedes que en Marcos 4:24, Lucas 8:18 y Mateo 13 están estos versículos relacionados con la parábola del sembrador. Y ellos se refieren a la importancia que tiene para el creyente o para el recién convertido en el oír y entender y actuar. También con el recibir y el quitar. Es decir, aquellos que recibieron el testimonio, como lo hemos dicho, les será retirado las gracias de la salvación por no haber hecho un acto genuino de conversión y de crecimiento espiritual. Es decir, no han crecido por medio de la palabra y el Espíritu. Si realmente recibimos lo que oímos de la palabra, tendremos más. Porque cualquiera que tiene se le dará más, dice nuestra cita bíblica. Pero si no tiene aún, es decir, si no ha entendido, no ha recibido aún eso, lo perderán, lo que no tienen, y se alejarán, no conocerán de la palabra, y su fin será de perdición. O sea, estará absolutamente vacío. El alma que no conoce al Señor y el espíritu que no está en contacto y crecimiento con el Señor está vacío. El Evangelio nos manda que salgamos del mundo en cuanto a su vana manera de vivir. Salir de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y también dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pues bien, hoy día muchos oyen el Evangelio, pero no lo reciben en sus corazones. Y luego les molesta y lo abandonan, pues chocan con sus deseos mundanos y con sus pecados. He aquí que aquellos que no tenían les es quitado. Es decir, el conocimiento de Dios. El que tiene entonces tendrá. El que se convierte, aquellos que somos creyentes en Cristo, el que tiene el Señor en su corazón y ha sido salvo, el que tiene entonces tendrá, y el que supuestamente tiene perderá lo que no tiene. Es por ello que el creyente que obedece la palabra y tiene, tendrá más, pues el Señor por su Espíritu le abrirá el entendimiento, dándole a conocer sus misterios, y se enriquecerá cada día más. Es decir, más se le dará. Cuando un hombre inconverso se convierte de corazón, pronto se le revelarán cosas más profundas,
del Evangelio, ya que tienen comezón por conocer y aprender, y quieren en su entusiasmo aprender grandes misterios y doctrinas, y no quieren beber leche espiritual no adulterada, elemental. Entonces viene el desánimo, exclamando que no comprenden y que muchos caen en falsos maestros y falsas doctrinas, con los tales deberían tener cuidado. El recién convertido debe saber que no se puede tocar guitarra sin conocer primero las notas musicales. Y no se puede llegar a ejecutar música con maestría sin desarrollar los dones con las prácticas, desde lo más simple a lo más complejo. Así evoluciona la vida de un creyente en el Señor, a través de la verdad, es decir, a través del Evangelio y en el Espíritu, o con el Espíritu, si ustedes quieren. No se olviden que el Señor les dijo a Nicodemo, deben nacer de nuevo de agua y de Espíritu. De este contexto bíblico se desprende que Dios y su Espíritu Santo nos da cada día más, y nosotros, creyentes por muchos años, somos edificados para comprender y enseñar lo profundo de Dios y no ser niños en el crecimiento espiritual. De ser niños no hemos entregado nuestro corazón al Señor, o en el peor de los casos no hemos sido nunca convertidos, y se nos ha quitado todo, es decir, tenemos su palabra, pero se nos ha cerrado el entendimiento, pues no tenemos su espíritu, y estamos destinados al fuego eterno de aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Por último, debemos exponer el caso de algunos que aparentan llevar una vida de creyentes, participan en las iglesias, demuestran tener conocimiento profundo de Dios, aparentan llevar una vida ejemplar, predican y pastorean aún, pero como no han sabido oír de corazón y dejarse guiar por el Espíritu Santo, no se les ha dado, pues no han pedido como debieran enseñar, y practican doctrinas del error, y mantener esta apariencia de santidad se les convierte en tortura, y están destinados a apostatar y a desviarse, no escuchando la voz del buen pastor, siendo ovejas descarriadas. Aquel que no escucha el Evangelio, aquel que cambia la doctrina del Evangelio, aquel no es la oveja del buen pastor, porque no ha escuchado la voz del Evangelio, es decir, la voz del buen pastor. Y el Señor dice, habrá un pastor y habrán ovejas, y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Seamos entonces aquellos, porque a cualquiera que tiene, le será dado, y tendrá más. No seamos como, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Que el Señor les bendiga y les cuide. Que el Señor permita que tengan un crecimiento espiritual en la verdad, en su palabra y en su espíritu. Que seamos capaces de ir creciendo cada día más y apegarnos fielmente a las doctrinas y a los mandamientos que el Señor ha escrito en su palabra y que nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias una vez más por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Le damos gracias por escuchar estas palabras, que no tienen otra intención que poder ilustrarles sobre aquellas cosas que el Señor ha establecido para nosotros los santos.